Bien, vamos a cambiar de tema. Otro asunto que ha generado bastante polémica por estos días ha sido la denunciada espera de las emergencias móviles en las puertas de emergencia, justamente, ¿no? Donde principalmente se manifiesta más en ACE que en ambientes privados, pero la demora sigue siendo contundente. Van, fíjense ustedes, de 20 minutos, el mejor escenario, creo que lo constituye el propio Pereira Rosell, a 22 horas. Algo que uno no te entra en la lógica de que pueda suceder. De por sí deja de ser una emergencia, que se ponga otro nombre, ¿no? Vamos a repasar primero la información y después vamos a estar hablando con el mismo presidente del Sindicato Médico del Uruguay, el doctor Gustavo Greco. A ver. La reunión permitió revertir la decisión de las emergencias móviles de enviar escribanos a las puertas de los hospitales para labrar actas que registraran las demoras. El secretario de la Cámara, Escipión Prosper, dijo a Telemundo que lo que más valoran es el reconocimiento por parte de las autoridades de que el problema existe. A partir de ahora, los centros de salud harán un registro de la hora de llegada de los pacientes en ambulancias. La medida no se aplicaba antes. Esto permitirá a ACE hacer una estadística de los tiempos de espera. Los hospitales con más demora son el Pasteur, el Maciel y el Español, con un promedio de 2 horas y media. Para el presidente del sindicato médico, el modelo a seguir es el que se aplica en el Pereira Rosell, que es de 20 minutos de espera, porque existe un especialista que categoriza la severidad del paciente dentro del hospital. Poder llevar a 20 minutos en todos los hospitales es algo que es una aspiración, pero está claro que no se va a poder lograr. Según la Cámara de Emergencias Móviles, el tiempo de esperas es de casi 3 horas hoy, en promedio con picos de varias horas. También pasa en el privado y es injusto decir que esto pasa solamente en ACE. También pasa en el sistema privado y eso es muy importante recalcarlo. Según la Cámara de Emergencias Móviles, el promedio de espera de ambulancias en el sistema mutual es de 40 minutos. Greco, bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer estar aquí. Muchas gracias. Si esto va a depender de un protocolo, cabría preguntarse qué estuvieron haciendo todo este tiempo, por qué no se hizo antes el protocolo, ¿o no? Sí, sí, pasa un poquito por ahí. Es un tema complejo, es un tema que no es nuevo, es un tema que... ¿Faltan ambulancias? No. Sobran. ¿Faltan camas? Sobran de ambulancias, emergencia? la dotación de camas del país es razonable, la estructura sanitaria es razonable. Entonces, falta optimizar y adecuar los recursos que tenemos, cambio cultural, profundizar algunos aspectos de la política sanitaria que no se han profundizado. Me gustaría detenerme en ese tema, porque mirando el tape y repasando todo lo que ha pasado esta semana, que ha estado en la opinión pública con mucha fuerza, ¿no? Nos hace la composición de que estamos analizando un problema a la luz de un foco, focalizando específicamente esto, o como si estuviéramos viendo una serie de Netflix y viendo un capítulo. Y no, es todo y hay que pensarlo y analizarlo globalmente y centrado en la persona que necesita la asistencia y en el derecho de esa persona. A ver. Permítame una pregunta para bajar un poco a tierra lo que está planteando. Sí, ya lo bajo. Si el Pereira Rosell puede, y lo hace de hecho, tener un funcionario de salud en puerta de emergencia, recibiendo las ambulancias, categorizando el nivel de emergencia real, es decir, bueno, este paciente realmente es urgente, este no, este sí, este va para acá, lo que hace que de hecho en el Pereira Rosell la espera sea la mínima, ¿no? 20 minutos, tengo entendido, promedio. Si eso pasa en el Pereira Rosell, ¿cómo se puede justificar que no pase en todos lados? Vamos a aclarar algunas cosas. Sí. No es la misma cantidad de pacientes que se trasladan al Pereira, no es la misma población. El protocolo por el cual los pacientes se trasladan al Pereira hace que esa categorización, ese triage que se hace con los pacientes para que puedan esperar, porque los pacientes que necesitan asistencia urgente o emergente no esperan, entran. No estamos hablando de eso. Acá no estamos hablando de emergencias, urgencias que quedan acantonadas en las ambulancias esperando horas. Esos pasan. Estamos hablando de esos que esperan. Los pacientes esperan en la sala, en el STAR, antes de ingresar. Sí, claro. Quedan registrados y quedan bajo la responsabilidad médico-legal de la institución
en el hall. La ambulancia se va. Por eso el tiempo de la ambulancia es menor. Eso no quiere decir que el paciente sea asistido más rápidamente o en esos 20 minutos. Es una forma por la cual, bueno, la ambulancia se va. Entonces, de lo que estamos hablando es de resolver el problema de los pacientes, no de las empresas de ambulancia. ¿Ah? Hay un mecanismo que hace que la ambulancia se libere rápidamente, pero el paciente sigue esperando de acuerdo a una orden, de acuerdo a una lista. ¿Eso pasa también en el Pasteur, en el Maciel? Eso es un mecanismo que se puede extrapolar o que se podría implementar, y de eso estamos hablando, en los hospitales de adultos, que Pero, tienen Greco, ¿por qué no se ha hecho antes si suena tan obvio? que tienen otro volumen de pacientes, que tienen otras complejidades de pacientes, y bueno, eso es lo que no nos corresponde a mí responderlo, le corresponde a las autoridades y le corresponde a quienes gestionan el sistema de salud. Pero el tema es más complejo que eso. Porque nosotros tenemos que preguntarnos qué pasa cuando un paciente, cuando cualquiera de nosotros consulta una emergencia y necesita, sin que esté en una situación de riesgo vital, ¿verdad? Saquemos esa situación y necesita, bueno, algunos exámenes, algo sencillo. Una gripe, hay alguna duda si puede tener un foquito de neumonía, una radiografía, un laboratorio sencillo, una infección urinaria. Pero ahí quien toma la decisión de trasladar es el médico que está en la ambulancia. Absolutamente, y con todo su derecho. Y bueno, ¿y por qué no, dice que no? ¿Cuál es el punto? Que entre el domicilio y el sitio donde se resuelve esa patología de baja complejidad y sin riesgo vital es la urgencia del hospital terciario. No hay nada en el medio. No hay nada en el medio. Y eso podría y debería ser resuelto en un lugar de mediana complejidad, con un laboratorio sencillo, con recursos humanos y con estructura como para resolver y no tener que llegar a la puerta del hospital. Y estas consultas aumentan en invierno. Entonces, por eso la saturación. Por eso, en parte, la saturación, porque hay más flujo de pacientes. Pero además, no hay un adecuado dique de contención. No digo que no lo haya. No hay un buen dique de contención con resolutividad del primer nivel. ¿Sí? ¿Qué es lo que debería acontecer? Que todos y cada uno de nosotros pudiera resolver este tipo de situaciones en una estructura asistencial en mi entorno sin que tenga que ir a un hospital del porte, de un hospital Maciel, de un hospital Pasteur o del hospital Español. Eso explica en parte la saturación. Que no haya protocolos o que los protocolos haya que ajustarlos y mejorarlos como los hablamos recién, también es una explicación. Pero hay más cosas. La estructura sanitaria sigue funcionando con su piloto automático, con sus cirugías de coordinación, con todo, como si no pasara nada. No se adecúa la estructura para recibir un mayor flujo de pacientes. No se baja algunas actividades para hacer lugar a estas otras. Entonces esto se satura. Y si tenemos 100 camas de hospital y se trabaja normalmente con un 90% de ocupación, y necesitamos esas 100 para hacer lugar a un aumento en el flujo de pacientes, bueno, tampoco hay una definición de la política sanitaria del país de reducir esa actividad para que los pacientes que están para ingresar en la emergencia ingresen a piso. Porque a veces la saturación es porque los pacientes quedan en puerta. Porque no hay cama Porque no hay disponible, cama en piso. supuesto. Nos pasa a nosotros en terapia absolutamente intensiva. común. No puedo dar el alta de terapia intensiva porque no tengo cama en piso. Desde el otro ángulo, ¿verdad? Entonces, pero usted dijo al empezar, Greco, que nuestros recursos sanitarios eran suficientes. Sí, pero hay que gestionarlos. Sí, pero hay que adaptarlos. El número de camas pero es sí, un que hay total, no se va a liberar una por más que demos vuelta a los factores. No, pero se puede adecuar los procesos asistenciales de tal manera que esto se pueda continentar. Esto es parte de la gestión sanitaria de los recursos que tiene el país. Y eso es lo que no se hace. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos una cola de ambulancias, como consecuencia de este problema, eso es parte del problema. La cola de ambulancias... Porque donde no hay un triage, el paciente permanece dentro de la ambulancia. Permanece dentro de la ambulancia. Recibiendo un mínimo de atención, Recibiendo un mínimo de atención, a veces con una herida cortante que necesita sutura, pero hasta que no se entrega al paciente, esa ambulancia está ahí. ¿Y de quién es la responsabilidad de la vida o muerte de ese paciente en esa ambulancia en ese tiempo de espera? Mientras esté en la ambulancia, del médico de la ambulancia. ¿Siempre hay médico en la ambulancia? Siempre hay un médico en la ambulancia. Siempre hay un médico en la ambulancia. Ese recurso queda ahí y faltan recursos para, bueno, el resto. Tampoco lo resuelve aumentar infinitamente el número de ambulancias o aumentar infinitamente el número de camas. Es gestionar
el sistema y gestionar adecuadamente el sistema. Las ambulancias ven hacen unas 70.000 asistencias aproximadamente mensuales, de los cuales un 7% se traslada. ¿Datos estos? 70.000 dijiste. Sí, estos son datos de la Cámara de Emergencias Móviles, no son datos nuestros, surgen de las reuniones que hemos mantenido por este problema. 2% de las consultas de pediatría se trasladan menos. Ese enorme flujo de consultas, que son ambulancias circulando, deberían poder resolverse con una estructura sanitaria, con un primer nivel asistencial, con una medicina local mejor instrumentada. Está dentro de lo que son los objetivos sanitarios de parte del Ministerio de Salud Pública, fortalecer ese primer nivel y darle resolutividad. Pero termina siendo domiciliario ese primer nivel, entonces. Sí, claro. Que venga la ambulancia, que con un médico tratante y que solucione en el momento la situación y no traslade innecesariamente. O que haya una estructura sanitaria con un médico tratante que esté ahí, que trabaje ahí, que conozca ahí, que tenga una referencia, una georreferencia de su entorno. Bien, pero Greco, usted está diciendo que hay médicos que llegan en ambulancias y que no disciernen bien o no discriminan como deberían la emergencia de un paciente. No. La emergencia se traslada, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que si queremos saber qué pasa con este problema y resolver este problema, un protocolo, como tú dijiste, no lo resuelve. El problema es mucho más complejo que eso. Es un problema de rever todo nuestro sistema de salud, del cambio cultural, de esa consulta 3 de la mañana, llamo a un médico porque tengo fiebre. Eso no es racional en ningún lugar, Eso va a una consulta al otro día en el lugar. No es... Sí, pero eso lo único que estaría complejizando es la disponibilidad de emergencias, pero no es el caso que estamos debatiendo hoy. Claro. Justamente, usted dice no faltan emergencias móviles. El tema es que se apelotonan en la entrada porque faltan camas. Y porque hay más consultas. Y porque esas consultas no se resuelven en el lugar donde se tienen que resolver, que es en el entorno al domicilio del paciente. ¿Hay una sobrehospitalización? Hay una sobrehospitalización porque también hay una medicina defensiva en ese sentido. Entonces sí hay responsabilidad de los médicos que no disciernen cuando tienen que hacer un traslado o internar u hospitalizar. No, responsabilidad de los médicos son 3 palabras complejas de decir, porque lo que hay es responsabilidad del sistema. Y el sistema no somos solo los médicos que estamos viendo lo que tenemos que hacer. El médico que está en medicina defensiva. El médico que está en la ambulancia resuelve trasladar o no trasladar en función de lo que tiene el paciente, del contexto, de las herramientas para resolver la situación del paciente y de los riesgos que se tienen de dejar o no un paciente con las dudas de que eso pueda agravarse o no agravarse. ¿Sí? Entonces el médico resuelve según su real saber entender y las herramientas que tiene en ese momento. Lo mismo el médico de la ambulancia, mismo el médico de la urgencia. Pero usted acaba de decir que hay sobrehospitalización. Y eso es decisión de los médicos, ¿no? Un paciente no se interna por voluntad propia. Dije que hay más consultas porque en invierno hay más consultas. En el mundo es así. En invierno incrementan exponencialmente las patologías respiratorias y eso es una sobrecarga en las consultas. No quiere decir que los médicos traslademos, porque sí, más pacientes. El médico no quiere trasladar, el médico no quiere internar. Internar un paciente para estar 10 horas en la puerta de un hospital, arriba de una ambulancia, es un problema. ¿Pero no es un problema la medicina defensiva? La medicina es un problema en el domicilio y en el sanatorio. Exacto. Y tal vez la sobrehospitalización responda o pueda responder un poco a eso, ¿no? Al cubrirse por las dudas. Sí, pero la medicina defensiva no explica este fenómeno. Solamente. No hay una explicación para este fenómeno ni para esta situación. Por eso dije, es mucho más complejo. Y como también he dicho, cada invierno pasa esto. Estas colas pasan cada invierno. ¿Por qué estamos ahora hablando de este problema? Porque la Cámara de Emergencias Móviles dispuso que un escribano vaya a las emergencias a deslindar las responsabilidades médico-legales, constatando el tiempo de espera, porque ha habido una persona que ha fallecido en una ambulancia esperando, ¿sí? Asistida, pero falleció esperando. Entonces, bueno, constatamos eso. Hemos tenido problemas porque escribanos han entrado a las emergencias, los colegas, los residentes y los médicos jóvenes están trabajando con lo que pueden y, bueno, ha venido el interrogatorio del escribano. Todo en su derecho, ¿no? Digo, acá no estamos hablando de nada ilegal, nada que no se pueda hacer. Pero fue un gesto que molestó a los colegas que nos lo transmitieron. También nos llega la molestia y el profundo
preocupación de los colegas que están en las ambulancias, porque quien está en la ambulancia con un paciente también está sufriendo una situación que no está bien en lo que es la asistencia. Entonces, tenemos que abordar todo el problema. De nuevo, un protocolo, o no habernos puesto de acuerdo en un protocolo algunos meses atrás, ¿No hubiera cambiado nada? hubiera mejorado, y esperemos que estas cosas que ahora definimos sí lo mejoren. Bien. Pero son paliativos. Bien. El problema real, el problema es mucho más complejo, mucho más profundo que decir, bueno... No, por lo que estamos conversando, obviamente es una sumatoria de, Sí, de exacto, cosas. exacto. De todas maneras, pareciera haber como en la pirámide, acá arriba, un tema de gestión, que es lo que usted Hay un tema de gestión, hay un tema de medicina Sí. defensiva, hay un tema de sobrecarga del sistema asistencial. Hay muchos temas, es complejo. A ver, panel. Hay una cosa que de alguna manera, por lo menos a mí me quedó flotando como, no como una incongruencia, pero como una pieza que no termina de encajar, y es el hecho de que, decía el doctor Greco, la estructura sanitaria del país, la disponibilidad de camas es la adecuada, es correcta, en invierno pasan estas cosas, y cuando él señalaba, y lo dijo en más de una ocasión, y yo creo que ahí está una de las claves, la necesidad de mejorar la gestión. A mí lo único que se me ocurría, pero repito, como leo en la materia, simplemente aplicando el sentido común, es que si está toda la estructura necesaria o no hay déficit de estructura, la única solución sería que en una situación de este tipo, donde hay una sobrecarga en un centro asistencial, haya un mecanismo para derivar pacientes a otro centro asistencial, más allá de que no sea socio, no tenga la... No sé, en fin, las cuestiones de la medicina privada que ocurre. Ahora, para que eso ocurra, me parece que no es solamente un tema de gestión, o sea, tendría que haber una coordinación a otro nivel para que el médico que lleva a un sanatorio y está lleno, lo pueda llevar a otro, y no que le digan, no, mira, este no es socio de acá, tiene que llevarlo para el otro lado, y ahí me parece que hay un cuello de botella. No sé si lo entendí bien a usted. Es así, es parte de las cosas que deberían ocurrir, es parte de lo que englobamos con el tema gestión, de la gestión de todos los recursos, la complementación público-privada, es un enorme déficit que tiene nuestro sistema en términos de gestión del sistema. Pero no hay herramientas legales para hacer eso, me imagino, porque si no se estaría Ahora, pero haciendo. no necesariamente Pero- tiene que ser acuerdo con lo privado. También da la sensación que Bueno, lo que usted... todos los prestadores. Bueno, pero privado. que Sí, da la sí. sensación que lo que usted menciona, uno se pregunta, ¿y las policlínicas de ACE para qué están? Porque cuando usted habla del barrio, de la zona, de determinadas zonas de Montevideo, todos tienen que ir al Maciel, todos tienen que ir al Pasteur. No se puede hacer una sutura, por ejemplo, en una policlínica. ¿Qué ha pasado con el modelo en ese sentido? En algunos lugares sí, en algunos lugares no. En algunos lugares eso se resuelve en esas policlínicas. Pero cuando la ambulancia tiene un paciente y llama a la coordinadora de 105, generalmente la respuesta es que va a determinado lugar o a determinado hospital. No está instrumentada como una... Maximización de recursos no pareciera estar claro, sobre la mesa, ¿no? con una protocolización adecuada de que estandarizado en cuanto a nivel de complejidad y a nivel... O sea, un triage, pero a nivel de quién deriva. Exactamente. Bueno, esto va para acá. Pero acá tiene que haber una estructura que lo Sabiendo reciba. qué servicios hay en cada lugar, exacto. Entonces, necesitamos una radiografía de tórax. En el Centro Coronel del Cerro hay para hacer esa radiografía de tórax. No tengo técnico, porque tenemos problemas de dotación de recursos humanos. Me estoy metiendo en un tema que tal vez hemos hablado acá y que va para todo el país. Y si tengo la estructura y tengo recursos, pero no tengo recursos humanos, y sí, eso termina siendo al Maciel. Entonces, esas son las complejidades del sistema que terminan explicando este fenómeno. Termina siendo una intervención urbana brutal, una cola de 5 ambulancias, 7 ambulancias de una cuadra, dando vuelta a la cuadra. Sí, impacta. Pero hay que verlo como un epifenómeno de un problema mucho más complejo y que requiere que todos los actores del Pero sistema... además que requiere que se trabaje todo el año, porque yo creo que desde que soy periodista, este tema todos los inviernos lo Exacto, tratamos. exacto. De hecho, a mí me sorprendió porque pensé que ya se había firmado un protocolo anteriormente, porque todos los años estamos con este tema. ¿Qué pasa? ¿Después del invierno no hablamos más de este asunto? El asunto sigue cuando el invierno termina, con menos tensión, pero el asunto sigue cuando el invierno termina. De hecho, se sostiene que las consultas y las esperas en las puertas de los hospitales son sostenidas durante todo el año. Sin duda que es un tema que requiere mucho más trabajo, pero todos y cada uno tienen que aportar lo suyo y no oponer intereses a la hora de ver las soluciones, porque cada uno cuida su interés en todo esto. La ambulancia quiere liberarse, la emergencia quiere que la ambulancia no le traiga tantos pacientes. Bueno, pero tiene que haber desde la autoridad sanitaria una
política y una definición muy clara en cuanto a los conceptos y de cómo organizar toda esta estructura que se dispone y que se tiene, y que no es necesario incrementarla, pero sí para que sea mucho más eficiente para lograr el objetivo. Que el objetivo es la persona que asistimos. Que el objetivo, porque no es la ambulancia No, que está espera, claro. Sí, ni el está interés claro. empresarial del el dueño de la empresa de ambulancias que quiere que se libere su recurso. Bien, Es la persona que está dentro, está claro. en un lugar que no es ni el adecuado, ni está diseñado para eso, que tiene que comer, que tiene que ir al baño, que tiene que recibir cosas que no está recibiendo. Ese es el derecho por el cual tenemos que pelear y por el cual tenemos que discutir y donde tenemos que centrar el debate, Bien. no en los intereses de cada uno de Doctor Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico de Uruguay, muchísimas gracias por haber venido, por dedicarnos este rato. ¿Sí? Un placer, como Hacemos siempre. la última pausa y opinión de los panelistas, por supuesto, cuando regresemos. Gracias. Entre el olvido y la memoria. Vale que no tengas que elegir entre el olvido y la memoria, entre la nieve y el sudor. Bueno, último bloque de Esta Boca es Mía. Vamos a ver reflexiones finales de nuestros panelistas, por favor. Antes les recuerdo, por supuesto, que terminó la promoción de los lentes de sol de la óptica Estela Hinchuk, que empezó agosto. Y agosto es el mes del lente de contacto. 25% de descuento y en el lente cosmético 50% de descuento. Todas las marcas, blandas, descartables, blandas de uso prolongado, blandas cosméticas, lentes gas permeables, una oportunidad única, ¿eh? Agosto, los lentes de contacto te están esperando en la óptica Estela Hinchuk. Pasa por sus 5 locales en Montevideo o 2 que tienen Punta del Este durante todo el año. Quedan poquitos minutos, compañeros. Alfredo. Dos cosas. Me parece importante, recién lo hablé con Greco antes de que se fuera, hay una cosa que se llama ley de urgencia y emergencia en el cual todo servicio hospitalario tiene obligación de atender a la persona que llega, sea socio o no sea socio, y es una cosa que hay que tener en cuenta. Y eso es una ley, o sea que... Sí, pero si no hay cama, por más ley que te ponen. Pero el tema es que muchas veces se acumulan de un lado porque no se reciben en otro. O en el interior se manda gente a Montevideo y eso está mal. Yo recuerdo años vos tenías que, no había CTI suficiente y si ibas a un lugar donde no eras socio tenías que dejar un cheque para que te internaran en CTI, si no, no entrabas. Eso hoy no pasa, pero creo que hay una mala gestión de los recursos, que se supone que tenemos un sistema integrado nacional de salud, señores, distribuyan mejor el juego, monitoren el tema para que tenga que la Hoy gente... no entras ni con no cheque. tiene que ir, ¿eh? Hoy no entras ni con cheque. No, claro. ¿Quién? No, hay una perdón. No, a mí me quedó también sobrevolando una cosa que me parece que, más allá del problema de gestión, claramente, y que lo dijo Greco, me parece que hay una cuestión ahí con las empresas, no con los médicos, sino con las empresas de emergencia, que también creo, me dio la sensación a mí, que hay como también que podrían colaborar un poco con la gestión. De hecho, las empresas hoy, las emergencias, además de tener el transporte, tienen policlínicas y tal vez, bueno, se podría ayudar de esa manera con las situaciones que no son graves, bueno, derivar a sus propias policlínicas y no trasladar a las puertas de emergencia. No, y sin salir en defensa de la Cámara de Ambulancias, porque además no conozco ni conozco la lógica, Sí. por allí comentó Gustavo, y está bien desde la perspectiva de él y lo que él representa, pero dijo, bueno, no se trata que el centro sea el interés de las ambulancias, por supuesto, el interés siempre debe estar centrado en el paciente. Pero lo que sí es cierto es que cualquiera puede entender que el rol de una ambulancia no es estar horas frente está a un clarísimo. hospital, ¿verdad? Si eso ocurre, hay algo que anda mal y me parece que en la queja de la ambulancia la encuentro razonable. Bien. Alfredo decía mala gestión. Yo me voy a permitir corregirlo. No es un problema de mala gestión, es que no hay gestión. Porque no hay una entidad que, ante el caso que tú señalabas, diga, bueno, este va para acá, este va para allá. Estará en la ley eso previsto, pero al no existir una autoridad que haga cumplir efectivamente la ley, no es que haya mala gestión, no hay gestión. ¿Están de acuerdo, Pascal Eso es mala y García, en esto? En que tiene que haber alguien que monitoree. ¿En que no hay sí. gestión? No, yo creo que hay mala gestión, sí, Bien. pero que gestión hay, no hay duda.
Pero si nadie puede controlar y mandar para acá, para allá, no se gestiona, o sea, no existe. Alguien manda. Hay una gestión que es mala, pero esto no es de ahora. Esto mismo lo hablábamos, creo, en el 2014 se hablaba, Susana Munilla decía que iba a haber un protocolo para ver las empresas, para las ambulancias, los médicos, las puertas de entrada. Pasaron 5 años, sigue exactamente igual. Nada cambió. Sí, 5 años, ¿eh? Y todas las 5. cabezas de ACE, ¿no? El monstruo con Rodaron las tantas cabezas de cabezas. ACE, rodó todo. Bien, gente que ya no está. señoras y señores, gracias por habernos acompañado como siempre. Que tengan un excelente fin de semana. Buenas tardes, chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Te animás a que te tiremos una frase y nos decís qué te inspira? A ver, dale. Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. Ay, se quedó. Se congeló la imagen, muévanla. Me colgué. Quedé lupeada. Estás mirando porque la luna. En realidad me hice el dibujo, o sea, me vi al sabio mirando la luna, vi el dedo. Bien de artista, entonces- bien de artista Y vi al lo necio tuyo. mirando el dedo y sí, levanté toda la imagen. Bien. Entonces, Sí. Entonces me tengo que despedir, gracias, chao. Pará, ¿sabes lo que me pasó Buen ayer? Me fui con todo, ¿entendés? Que arranqué la llegaste con a tu casa. todo. Sí, Dios. Tuviste que volver a devolver. sí, por eso, digo, voy a hacerlo ahora en vivo para que vean que mi intención no fue la de hurto, ¿entendés? Claro, me parece muy Chao, bien. gracias Pero por sí de acompañarnos. fuga, no de hurto, pero de fuga tenía. Buen fin de semana, chao. Chao, Chao, Vicky. chao. Bueno, y hoy tenemos este Qué espacio divina. que ha revolucionado la televisión. Ay, Tenemos sí. que filosofar Ya más. estoy visualizando la tapa de Sabo Show, el segmento que revolucionó la televisión. La No, televisión y ella como nacional una gran histórica. pensadora, Me ¿viste? encanta, y ella sí, como No, hacía Jones. Tipo pensando así, ¿no? Sí. Como con cara de sesuda. Claro. Porque no es solo serlo, sino parecerlo, dijeron las abuelas. Hoy tenemos de nuevo nuestro espacio de frases filosóficas para todos, filosofía para todos, así que vamos a reflexionar un poquito, pero más adelante Muy en el lindo, un gran programa. disparador para pensar. La verdad que está bueno. Claro. Quedaste agotada la vez pasada. Quedó Ay, así, qué bueno Cata. que estuvo, quedó divertidísimo. me encantó. Así que bueno, no se piensen que en el fin de semana no hay deberes. Hay que llevarse un poquitito para reflexionar.